Muy buenos días, Dios bendiga a todas mis hermanas, a todos mis hermanos y a todo el pueblo de Dios. Estamos dando inicio, ¿no es cierto?, a estas reflexiones bíblicas a través de este canal YouTube, Pastor Lucas Donoso, el cual le invitamos a suscribirse, ¿no es cierto?, y compartir estos audios, ¿no es cierto?, estos videos, para poder seguir predicando la palabra del Señor. Bien, en este día vamos a hablar de la palabra del Señor en el libro de Marcos, Marcos capítulo 16, del versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Encontramos aquí en la palabra del Señor esta gran comisión que le entregó nuestro Señor Jesucristo. Después de haber estado en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, resucitó nuestro Señor Jesucristo y se les aparece a los 12 discípulos y les dice, ¿no es cierto?, les reprochó su incredulidad, ¿no es cierto?, porque muchos de ellos cuando Cristo estaba en la cruz se fueron, volvieron a su vieja pasada vida, se olvidaron de lo que le había el Maestro, le había dicho, ¿no es cierto?, que tenía que cumplirse la palabra del Señor y él tenía que ascender a los cielos para que el Espíritu Santo descendiera ahí en el aposento alto. Y muchos se habían vuelto camino atrás, ¿no es cierto? También nos habla, ¿no es cierto?, que la comisión que le había entregado a cada uno de ellos, y dos también se habían vuelto a camino de Emaús. Camino de Emaús significa derrotado, fracasado. Volvían a su vieja pasada vida, deprimidos, sin fe, sin esperanza, con desánimo, ¿no es cierto? Y se les había olvidado todo lo que les había enseñado el Maestro. Pero podemos ver en la palabra del Señor que cuando estos varones volvían a camino de Emaús, ¿no es cierto?, en el camino se les apareció nuestro Señor Jesucristo. Les dijo, ¿qué plásticas son las que lleváis? Y iban comentando y le dicen, tú no sabes lo que ha pasado de los forasteros en este lugar, que a Jesucristo, ¿no es cierto?, el Nazareno, varón profeta de Dios, ¿no es cierto?, lo que lo habían crucificado, y quería resucitar y no había resucitado. Y siguió conversando con ellos hasta llegar a un lugar, y ellos le dicen, pasen, se hace tarde, y pasaron a aquel lugar, ¿no es cierto?, a servirse algo, a comer algo, y cuando él partió el pan, se dieron cuenta en ese momento, que era el Maestro. Y él en el camino le decía, ¿por qué soy tardo de corazón?, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que ellos ahí recién se dieron cuenta que el Maestro iba camino a ellos, caminando con ellos. Quizás en ese momento ellos todo lo que habían aprendido, todo lo que habían pasado con el Maestro, todo lo que había sucedido cuando ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, con el Mesías, cuando vieron los prodigios, vieron las sanidades, vieron los milagros, compartieron con Él, durmieron todos juntos, ¿no es cierto? Compartieron por mucho tiempo. Quizás nada de eso, ellos se habían acostumbrado a esa vida, no pensaban que esa promesa, que el Maestro tenía que irse, que el Maestro tenía que volver a aquel lugar. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, porque Él venía con un propósito de hacer aquel holocausto perfecto, para darnos vida a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver lo que sucede con estos varones que se van a aquel lugar. Y ellos, ¿no es cierto?, en ese momento se dieron cuenta, volvieron a Jerusalén y se encontraron con todos los apóstoles en aquel lugar, pero también se les apareció a los 11 mismos el Señor Jesucristo en aquel lugar. Gloria al Señor. Y les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, ¿no es cierto?, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, no habían creído lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, porque Él le había dado una comisión a cada uno de sus discípulos de predicar la palabra del Señor. Y, ¿no es cierto?, y más adelante, ¿no es cierto?, se dice que Él se les aparece a los 40 día y noche, enseñándoles, preparándolos, ¿no es cierto?, antes de que fueran al aposento alto. Pero aquí vemos en la palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquí Dios dio una orden, ¿no es cierto?, que teníamos que predicar la palabra del Señor. Si vamos a recordar los comienzos del Evangelio en nuestro país, desde el 1909, cuando cayó el aposento alto ahí en Valparaíso, ¿no es cierto?, dice que la iglesia crecía cada día y se fortalecía porque los hermanos, hombres humildes, hombres sinceros, ¿no es cierto?,
hombres quizás no eran preparados, no eran letrados, no tenían grandes estudios, pero eran hombres que creían a Dios, y estos hombres, ¿no es cierto?, predicaban la palabra del Señor. Creo que nosotros hoy en día que podemos anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le debemos a aquellos hombres que dejaron un tremendo legado, una vara muy alta, ¿no es cierto? Aquellos hombres que le pegaron, que les tiraban excremento, quizás algunos, ¿no es cierto?, le tiraban en los caballos encima, y muchas situaciones que vivieron aquellos varones por predicar la palabra del Señor, aquellos patriarcas que uno puede decir, aquellos valientes hombres, ¿no es cierto?, que dejaron un legado para nosotros en estos tiempos, hermano, aquellos hombres que no le importaba el frío, no le importaba el calor, no le importaba la lluvia, no le importaba pasar necesidad, no le importaba que muchas veces no hubiera alimento en la mesa, pero estos hombres alababan y glorificaban a Dios, hombres toscos, hombres rústicos, hombres que no habían sido preparados, hermano, gloria al Señor, hombres que no sabían leer, muchos no sabían escribir, eran muchas personas que no entendían, pero sabían, cuando ellos hablaban, ¿no es cierto?, cuando ellos hablaban de la palabra del Señor, le decían, hermano, ¿por qué no me lees la palabra en tal lugar? Y leían la palabra, ¿no es cierto?, y ellos con la gracia, con la unción, gloria a Dios, con la llenura del Espíritu Santo, ahí se veían los prodigios, se veían las sanidades, se veían los milagros. Cuando el hermano llegaba a la iglesia, iba a la casa del Señor, no por acortar la tarde, cuando iba a aquel lugar, iba a alabar, iba a glorificar a este Dios Todopoderoso, porque había en la casa del Señor había presencia del Espíritu Santo, en la casa del Señor había gozo, en la casa del Señor había alegría, en la casa del Señor había contentamiento, hermano, porque hoy en día, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, hoy en día es como que predicamos un evangelio diferente, hermano. El poder de Dios es el mismo de ayer y de hoy, porque en este día la comodidad, la bendición nos tiene así, hermano. Pero estos hombres alababan, glorificaban a Dios. Se veían, ¿no es cierto?, las campañas, habían vigilia, gloria y cadenas de oración. ¿No es cierto? Cuando uno iba a la iglesia, sentíamos algo especial al cruzar esa mampara hacia adentro. Sentíamos la presencia, la gracia de Dios, el poder de Dios. El coro muchas veces cantando, los hermanos levantaban las bancas, los instrumentos en un lado, todos danzando y glorificando al Cordero, gloria a Dios. Era algo maravilloso que se vivía en aquellos tiempos, hermano. Era algo grande, hermano. Quizás esos hombres no tenían lo que hoy en día tenemos nosotros, las comodidades, que salían de ahí, tenían que correr a una micro, caminar muchos kilómetros en algunos lugares, ¿no es cierto?, para llegar a su hogar. Pero llegaban contentos, con gozo, con alegría, porque el Espíritu Santo hablaba a sus vidas, el Espíritu Santo tocaba sus corazones, ¿no es cierto? El hermano que estaba enfermo decía, yo voy a la casa del Señor porque voy a recibir sanidad en esta noche. Yo voy a la casa del Señor porque Dios va a hablar a mi vida. Yo voy a la casa del Señor porque hay respuesta para mí. Y así llegamos a la casa del Señor, hermano. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. A veces veníamos, quizás en el día las cosas no habían salido. Había sido un día difícil, un día muy complicado. Pero ahí en la casa del Señor había presencia de Dios. Había gracia para cada uno de nosotros, hermano. Cuando los hermanos estaban ahí, ¿no es cierto? Y entrábamos quizás muchas veces frío ahí. Pero hay un fuego y ese fuego los tocaba, los conectaba en ese momento. Y alabábamos y glorificábamos al Señor. Qué maravilloso es el comienzo de la iglesia. Por eso las iglesias crecieron en gran manera. Mucha gente se añadía cada día, igual que la iglesia primitiva. Pero eso, hermano, hoy en día en el siglo XXI, hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en lo que tenemos, los recursos que tenemos. Pero ya no predicamos la palabra del Señor, ya no anunciamos el Evangelio de Jesucristo, ya no es nuestra prioridad predicar la palabra del Señor. Estamos dedicados a otras cosas, pero es el tiempo que tenemos que despertar, es el tiempo que tenemos que levantarnos, es el tiempo que tenemos que agradecer a Dios, es el tiempo que tenemos que buscar a este Dios Todopoderoso. Gloria a Dios para siempre, gloria al Espíritu Santo, hermano. Algo ha sucedido en cada uno de nosotros, hermano. Debemos analizar nuestra vida, debemos analizar nuestro caminar. ¿Qué nos pasó, hermano? La bendición nos ha hecho mal, la prosperidad nos ha hecho mal, hermano. Gloria al Señor, porque hoy en día ya no está ese interés en la casa del Señor. Se ha perdido la pasión, se ha perdido el compromiso, el amor por la obra del Señor, el amor por las almas, porque es el tiempo que te puedas levantar, es el tiempo que te puedas poner en pie, es el tiempo que puedas analizar tu vida, es el tiempo que puedas analizar tu caminar, es el tiempo que alabes a Dios con verdad, con sinceridad. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé fuerza en este día, que te puedas poner en pie en este día y puedas volver a las raíces, ¿no es cierto? Volver a los
comienzos antiguos, hermano, cuando tú orabas, ora y ora en la presencia del Señor, cuando derramabas tu corazón a las plantas del Señor, cuando leías la palabra del Señor, cuando eras un intercesor por aquellos necesitados. Hoy es tiempo que te puedas levantar. Estamos viendo tiempos peligrosos, hermano, tiempos de apostasía. Se han perdido los valores, los principios, pero es el momento que te levantes en este día. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere libertarte. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día y Dios sea contigo donde tú quieras que vayas. Dios va a abrir aquellas puertas que están cerradas, Dios te va a sorprender, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.